Práctica número 5. Gobierno de una bobina de dos pulsadores diferentes. Y cuando la bobina esté energizada, deberá iluminarse una señal. Para nuestro caso, esta que está aquí. Entonces haremos uso de un contactor o de un contacto auxiliar que se encargará de hacer o de permitir el enclavamiento una vez se pulse el pulsador S1 o el pulsador S2, y otro contacto abierto que nos indicará, el cual se cerrará al momento de energizarse la bobina y encenderá la señal luminosa. Veamos. Presionamos el botón S1, el pulsador S1, la corriente fluye, se energiza la bobina, se cierra este contacto y la corriente fluye por esta línea, quedando la bobina retenida. Al igual, la corriente fluye por esta línea, aquí se cerró este contacto, llega la señal luminosa, esta enciende. Salimos con la parada de emergencia y ahora lo vamos a activar desde otro pulsador. Sucede lo mismo. Cuando pulsamos este elemento, se cierra este circuito, fluye la corriente, se energiza la bobina, se cierra este contacto, se retiene la bobina, y además de eso también se cierra este otro contacto y enciende la señal luminosa. Entonces, este ejercicio es mando de una bobina desde dos puntos diferentes. Tenemos los dos pulsadores de accionamiento y dos paradas de emergencia. Tenemos un LED que nos indica cuando la bobina del relé está energizada. Y hacemos uso de un trafo porque el LED es a 220 y tenemos una alimentación de 110 voltios. Entonces las líneas de 110 las traemos al trafo y alimentamos al LED. Para el momento de que se energice la bobina y se cierre el circuito, la luz se enciende. Se enciende el LED, se energiza la bobina, se enciende el LED. Parada de emergencia. Ahora accionamos desde otro punto y paramos desde otro. La vuelta. Práctica número 6. En esta práctica tenemos dos bobinas, KM2, KM3, y dos pulsadores, S11 y S12. S11 me activará la bobina del KM2 tantas veces yo lo accione, y S12 tendrá la tarea de energizarme la bobina del KM2 y el KM3 y a su vez permitir que ambas queden enclavadas durante el tiempo que yo lo desee. Cuando desee salir del circuito, pues haré presión sobre el pulsador S0, que sería mi salida de emergencia. Veamos. Activo el sistema, pulso S11, tantas veces yo pulse S11, la bobina del KM2 se energizará. Sin embargo, KM3 no sufrirá por esta operación. Ahora, al accionar o al pulsar S12, vemos que ambas bobinas son energizadas y quedan enclavadas. Esto se logra mediante el uso de dos contactos auxiliares normalmente abiertos del KM3, que al energizarse la bobina, al ser abiertos, se cierran y permiten que fluya corriente por esta línea y por esta otra, enclavando las dos bobinas. Con mi parada de emergencia salgo o saco al circuito de funcionamiento. Circuito de trabajo permanente e intermitente de una bobina.
tenemos la línea que viene, la línea de alimentación a 110. Tenemos un pulsador, este es el que va intermitentemente a accionar esta bobina, y tenemos este otro que va a enclavar las dos. Tenemos una salida de emergencia. Cuando oprimimos este pulsador, esta bobina entra y sale, entra y sale. ¿Listo? Cuando pulsamos el siguiente, se energizan las dos bobinas y ambas quedan enclavadas. Cuando oprimimos el botón de salida, se desenergizan las dos. Práctica número 7. Es de esta zona, esta parte, es el mismo circuito que el ejercicio anterior, solo que a este le vamos a añadir un par de luces pilotos que nos indicarán cuando el KM2 está siendo accionado intermitentemente y cuando el KM2 y el KM3 han sido enclavados. Veamos. Al accionar S11 vemos como la luz amarilla se enciende emitiendo una señal de que la bobina del KM2 está siendo energizada. Cada vez que suelto, la luz desaparece. Cuando acciono S12 se enclavan las bobinas del KM2, el KM3 y enciende la otra señal luminosa. Este es el mismo circuito anterior, solo que vamos a hacer uso de dos LED para observar cuando la bobina intermitente se está accionando y cuando se retienen las dos bobinas con el pulsador que retiene ambos relés y la parada de emergencia. Hacemos uso de un trafo porque los LED son a 220 y nuestra alimentación es una alimentación a 110. Entonces iniciamos, pulsamos, vemos la luz. Cuando la bobina se excita, prende el LED, sale, entra, sale. Ahora, con el otro pulsador vamos a retener las dos bobinas y se enciende el otro LED. Sácalo, Saúl. Sale, dale otra vuelta, intermitente, intermitente, bobina retenida. Ahí está. Práctica número 8. El objetivo de este ejercicio es energizar independientemente la bobina del KM4 y el KM5 a través de los pulsadores S13 y S4, pero se debe cumplir una condición, y es que cuando está activa la bobina del KM4, aunque yo intente mediante el accionamiento del S14, la bobina del KM5 no puede energizarse, y viceversa. Si yo inicialmente acciono S14 y es la bobina KM5 la que está energizada y enclavada, al yo querer o pretender accionar el KM4 eh, a través del pulsador S13, pues no será posible. Veamos. Necesitamos el sistema, pulsamos S13, activamos KM4, la cual queda retenida por este contacto normalmente abierto, este contacto auxiliar que se cierra, y la bobina del KM4 queda energizada. Ahora intento energizar la bobina del KM5, pero no es posible, y esto es porque antes de la bobina he usado un contacto normalmente cerrado del KM4, que al estar activo se abre, no permitiendo el flujo de corriente. Por lo tanto, esta bobina no se energiza. Suspendo y ahora voy a hacer lo contrario. Voy a energizar y retener KM5. Si intento activar el KM4 a través del S13, no lo podría hacer, porque hago uso
del mismo criterio que hice acá, y fue el uso de un contacto normalmente cerrado del KM5, que al estar activo se abre y no permite que fluya corriente. Este es un inversor de giro con bloqueo eléctrico. Al activar este pulsador entra la bobina y al intentar pulsar el otro, la otra no entra. Salimos con el pulsador y al activar la siguiente bobina se energiza el relé, y al tratar de energizar la otra, el relé no entra. Salimos y se hace la misma operación. No entra, sale, entra, no entra. Práctica de laboratorio número 9. Para esta práctica haremos uso de dos relés, un KM1, un KM2 y una serie de pulsadores, S2 y S4, pulsadores normalmente abiertos, y S1 y S3 son pulsadores normalmente cerrados. También tenemos tres contactos auxiliares normalmente abiertos, uno del KM1 y dos contactos del KM2. En este ejercicio, para accionar o para energizar la bobina del KM1, debemos de pulsar el pulsador S2, y para energizar la bobina del KM2 debemos pulsar el S4. Sin embargo, este ejercicio tiene una particularidad, y es que al estar energizado KM1 y KM2, solo podrá desactivarse KM1 solo si KM2 está desactivado. En el momento en que ambas bobinas estén energizadas y quiera sacar al KM1 del circuito, al accionar el pulsador S1, esto no se podrá hacer, solo hasta que desactive el KM2. Veamos. Aquí activamos o energizamos la bobina del KM1, salimos, nuevamente la energizamos, queda retenida por este contacto normalmente abierto que se cierra y enclava la bobina del KM1. Ahora energizaremos la bobina del KM2. Tenemos energizadas ambas bobinas. Ahora veamos qué sucede si yo trato de sacar la bobina del KM1, de desenergizarla. Vemos que por más que intente, al accionar el pulsador S1, que sería una parada de emergencia, la bobina del KM1 sigue energizada. Esto se debe a que este contacto normalmente abierto del KM2 está cerrado, y accionado, pues la bobina del KM2 está energizada, y al yo tratar de abrir esta parte del circuito, la corriente fluirá por este ramal, manteniendo energizada el KM1. Para salir del circuito, primero debo salir del KM2, debo desenergizar la bobina del KM2, y ya con esta condición, al accionar el S1, la bobina del KM1 saldrá. En este ejercicio tenemos dos relés accionados mediante dos pulsadores. Cada relé tiene independientemente dos salidas de emergencia. Lo que se quiere mostrar en este ejercicio es que al estar los dos relés energizados, se debe primero de sacar al segundo relé para que después el segundo salga. De lo contrario, no se podrá hacer. Entonces, energizamos el primer relé, energizamos el segundo. Entonces vamos a tratar de sacar la primera bobina accionando el pulsador de salida. Vemos que no sale. Primero tenemos que sacar el segundo para luego sacar el primero.